instrucción, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido hoy que nos hables al corazón. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Digan amén. Hay gente que dice, uy, qué poquitos son ahora, se enfermaron los hermanos. Déjenme llevarlos a la Biblia. Y bueno, ahorita no, mejor no. Solo decirles que en la Biblia dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y aquí ya vemos más de 2 o 3, así es que gracias a Dios por eso. Vámonos a Efesios, por favor. Sentí en mi corazón compartirles yo esta palabra esta mañana. Estamos con la ayuda del Señor tratando de poner bases sólidas, bases firmes a lo que se conoce como el mensaje. ¿Qué pasó? ¿Se oye raro? ¿Se oye encajonado? Espérenme, por favor. Muy bien, ahora sí, mejor. Mejor, ¿verdad? Estamos tratando de poner bases firmes, sólidas acerca de lo que es el mensaje de la esposa. Y hay un versículo que es clásico y un versículo que todos hemos escuchado una y otra vez en el mensaje porque es un fundamento. Déjenme comentarles algo acerca de este pasaje que es el que hemos estado estudiando en los servicios de las 11 de la mañana. Porque resulta ser, queridos hermanos, que la meta o el propósito de Dios al dejarnos su palabra, al dejarnos la instrucción de la palabra es ayudarnos a crecer. Digan conmigo, a crecer. Ese es el propósito principal de Dios al dejarnos su palabra, ayudarnos a crecer. Bien, entonces, dicho eso, interesantemente quiero mencionarles algo acerca de esto. La hermana Hicks, fundadora de nuestro movimiento, fundadora de nuestra misión, cuando ella era joven, le gustaba mucho estudiar la Biblia. Cuando recién se había convertido, comenzó a estudiar la Biblia, a tomarlo en serio. El Señor le empezó a pedir ciertas cosas, entre ellas el hecho de que ella se preparara mejor para estudiar la Biblia, ¿sí? Dice que un día estaba estudiando este pasaje, el pasaje de Efesios 4, versículo 13. Y cuando ella leyó este pasaje, se quedó con la duda y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que dice aquí que se menciona como la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Y por qué, dijo ella, este pasaje dice que tengo que crecer hasta llegar a ese punto? Y entonces empezó a preguntar y empezó a investigar con sus líderes de aquel entonces, con sus maestros de aquel entonces de la Biblia. Dice que ella empezó a preguntar y la gente le decía, con que seas cristiana, ya te por satisfecha. Con que seas cristiana, ya quédate contenta porque ya lo lograste. Pero ella sentía en su corazón que aquí había algo que no cuadraba con ese, con que seas cristiano ya la hiciste, ¿verdad? Entonces empezó a orar sinceramente delante del Señor y a decirle, Señor, ayúdame porque quiero saber qué es esto, ¿sí? Y entonces dice que un día estaba tirada literalmente en el piso buscando el rostro de Jesús para que el Señor le ayudara a entender esto. Y fue que ella recibió una visión en la cual delante de sus ojos comenzaron a caer los muebles del tabernáculo, ¿sí? Si han escuchado los muebles del tabernáculo, ¿vale? Lo hemos estudiado también aquí. Ella empezó a ver esos muebles del tabernáculo que empezaron a caer y formaron una forma de una cruz, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ir viendo detenidamente. Les invito a que si no ven los servicios de las 11, si no están al servicio de las 11, puedan verlos en YouTube porque los estamos tratando de subir para que ustedes sigan una secuencia de los dos mensajes, tanto el de las 9 como el de las 11. Entonces, cuando ella vio esta figura que formaron los muebles, fue que ella entendió a lo que se refería a este pasaje. Y por esa razón es que este pasaje es uno de los principales en el mensaje de la esposa. Porque de aquí parte el hecho de que usted y yo tengamos una meta, no de la hermana Hicks, sino de que el Señor lo dejó aquí en su palabra. Y en su palabra está descrita la meta y el propósito final al cual usted y yo debemos aspirar a llegar, que es llegar a ser semejantes, conformados a Jesús, conformados a la imagen de Jesús o semejantes a Jesús. ¿Vamos bien? Bien, ahora, ya que dije ese comentario, ¿por qué estamos hablando de Efesios 4? Porque en el servicio de las 11 les estoy enseñando
que el principio de llegar a ser la esposa del Cordero es el principio de una recompensa eterna que se logra por trabajo. Les explicaba semanas anteriores que hay dos tipos de recompensa. Están las recompensas que son por don y las recompensas que son ganadas por trabajo. ¿Sí? Dígale al que está a la par suya, hay recompensas que se ganan trabajando, dígale. Y hay recompensas que se ganan por don, o por regalo, o por gracia. En realidad todas son por misericordia y gracia. Pero algunas de ellas se ganan solo por creer y poner nuestra fe en Jesús. ¿Está bien? Vamos a ver, ya que somos pocos, quiero que participen en lo que les voy a preguntar. ¿Es correcto decir que somos salvos por fe? No. ¿Qué opinan ustedes? Somos salvos por gracia, dicen. ¿Pero han oído eso de esa frase? ¿Somos salvos por fe? ¿Sí la han oído? Pregunta, ¿está bien dicho somos salvos por fe? ¿Hola? En un sentido sí. ¿En qué sentido sí y en qué sentido no? Muy bien. Muy bien. Cuando decimos somos salvos por fe, está mal dicho. Van a decir, hoy sí el pastor se fue por otro lado. A ver, se los voy a explicar. Hay gente que tiene fe en Buda. Hay gente, gracias, hay gente que tiene fe en Mahoma. Hay gente que tiene fe en lo que ustedes quieran. En Brahma, en Shiva. Hay gente que tiene fe en Alá. Y porque tienen fe van a ser salvos. Entonces, ¿qué los salva si no es la fe? ¿Verdad que nunca lo habían pensado? Porque si la gente dice somos salvos por fe, mentiras. Ahí hace falta algo. Está a medias la verdad. Porque no somos salvos por fe, porque así cualquiera que tiene fe afuera se va a salvar. Somos salvos por fe en la sangre de Jesús. Ahí lo dijo correctamente. Somos salvos por tener fe en la gracia que Jesús ha dado para nosotros. Ahí somos salvos. ¿Lo están viendo? ¿Se dan cuenta que no estaba diciendo ninguna herejía? Pero la gente lo dice mal allá afuera. ¿Somos salvos por fe? Dicen. No, no somos salvos por fe. ¿Por fe en qué? ¿Por fe en quién? ¿Por fe en la gracia de Jesús? En eso sí. Ahora, cuando ya hemos recibido ese don de la salvación, voy a escribir aquí porque eso lo he enseñado en las semanas anteriores, pero nos va a servir como un preámbulo. A ver, aquí hay recompensas. ¿Sí? Y las recompensas son por don. ¿Por qué por don, hermanos? ¿Por qué por don? ¿Por qué la salvación es por don? Díganlo fuerte, yo sé que saben la respuesta. ¿Por qué la salvación es por don? ¿Qué dijeron? Sí, pero es un regalo, de acuerdo, pero ¿por qué? Porque no podemos pagarla, dice, ajá. Porque no podemos hacer nada para obtenerla, no podemos hacer nada para ganarla. Pero Efesios 2:8 dice lo siguiente: no por obras para que nadie se gloríe. Y les he enseñado semanas atrás, hermanos, ¿saben qué pusimos usted y yo para nuestra salvación? ¿Saben qué pusieron? Nuestro pecado pusimos. Miren qué maravillosa obra la que hicimos. Alfredo, ¿qué pusiste para ser salvo? Lo único que trajiste fue tu vida.
tus pecados, lo que habías hecho, lo que yo había hecho. ¿Y creen que eso merece salvación? Entonces, ¿por qué la salvación es por don? ¿Por qué la salvación es un regalo? Porque nadie puede pagar el precio de la salvación, nadie puede ganarse la salvación y nadie puede obtenerla por obras, para que nadie pueda gloriarse de decir yo obtuve mi salvación por obras. Si ustedes me preguntan a mí por qué, ya les he contestado, por qué yo no soy de la religión tradicional, es por esa razón. Porque ahí se enseña que la salvación se obtiene por obras. Pero mi Biblia dice otra cosa. No es por obras. No es por obras. No es por trabajo que se gana la salvación. Todo eso se los he explicado en las semanas anteriores. Si no lo han visto, les invito a que lo vean. Pero por el otro lado, la Biblia también habla de recompensas, también ahí está grabado en YouTube, que son o se ganan como. ¿Cómo, hermanos? Se ganan con trabajo. Hay recompensas que se ganan por trabajo. Al que venciere, le daré una corona. Al que venciere, se sentará conmigo en el trono. Al que venciere, le daré de comer del árbol, ¿verdad? ¿Se acuerdan de todo eso? Lo hemos visto. ¿Sí? Ahora, estas recompensas que son por trabajo son premios. También se les conoce como coronas. También se conoce como galardones. También se reconoce como recompensas eternas. A ver, ¿qué otra cosa más aquí en una recompensa eterna que se obtiene por crecimiento, por trabajo o por esfuerzo en la vida espiritual, en el crecimiento espiritual, en la jornada espiritual? ¿Hola? Entregas, esto se obtiene por entregas, muy bien, así es, aquí lo vamos a poner entre paréntesis, entregas. No he leído la Biblia, ¿va? Ahorita la vamos a leer. ¿Qué otra recompensa eterna hay? Premios, coronas, galardones, recompensas eternas. ¿Qué tal mansiones eternas? Vestiduras eternas. ¿Lo están viendo? Esto no se puede pagar. Esto no se puede comprar, esto no se puede obtener más que por gracia y por misericordia y por la fe en la gracia de Jesús y en la sangre de Jesús. Esto no se puede, esto no es negociable. ¿Me explico? Esto no es negociable. Esto sí. Usted obtiene premios, coronas, galardones en la medida en la que usted se entrega, sirve y trabaja para el Señor. ¿Me estoy dando a entender? De verdad, revisen todo eso en YouTube, ahí está. Efesios 4, vamos. Vamos a leer el versículo 13, por favor. Cuando lo tengan me dicen amén. Leamos desde el 11 si quieren. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fuerte, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Digan amén. Ok, ahora déjenme comentarles algo acerca de esto, porque es una introducción a otro subtema. La carta de Pablo a los Efesios es una carta bien interesante. Si ustedes han leído el Nuevo Testamento alguna vez, se van a dar cuenta que Pablo en algunas cartas estaba resolviendo problemas. Pablo estaba resolviendo dudas. Pablo estaba amonestando a algunas personas. ¿Se acuerdan de eso? Con fulano de tal, mejor ni se sienten, porque ese anda, Ese es Pablo tratando problemas en las cartas, ¿verdad? En Corintios se está tratando el problema de que tenían muchos dones espirituales, pero no eran maduros.
¿cierto? En Romanos está tratando de probar o de demostrar que la salvación es por gracia y no por obras. Romanos, todo el libro de Romanos es precioso por eso. En todas las cartas, básicamente Pablo está tratando algún problema. En Timoteo está dándole consejos a su joven aprendiz acerca de cómo pastorear una iglesia. ¿Me van siguiendo? Pero en Efesios, queridos hermanos, ustedes no encuentran a Pablo resolviendo ningún problema. A Pablo no encuentran, por ejemplo, está saludando en el capítulo 1, está hablando del espíritu de sabiduría en el capítulo 1, está hablando de la salvación por gracia, está hablando del ministerio de la reconciliación en la cruz, está hablando el ministerio de su ministerio para con los gentiles, está hablando el camino más excelente que es el amor, ¿verdad? Está hablando el capítulo 4 de la unidad del espíritu, está hablando de la nueva vida en Cristo. Luego habla cómo andar como hijos de luz, ¿verdad? Luego habla de la armadura de Dios. Entonces, no está hablando de cómo resolver un problema como en otras cartas. Yo les dejo la tarea hoy, queridos hermanos, para que puedan leer todo el libro de Efesios en esta semana. Es precioso, no es muy largo, solo tiene 6 capítulos. Y van a darse cuenta de lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿para qué utilizó Pablo la carta a los Efesios? Miren pues, estoy tratando de llevármelos a un cuadro grande para llevarlos a ese punto de Efesios 4:13, para que lo entiendan mejor. Pablo utilizó la carta de Efesios, queridos hermanos, para hablar de verdades profundas. Escuchen, Pablo utilizó la carta de Efesios para hablar de verdades profundas del cristianismo. Pablo utilizó la carta de los Efesios para hablar acerca del crecimiento. Pablo utilizó esa carta para decir, es cierto, ya son salvos por gracia, pero ahora necesitan llegar a un nuevo nivel. ¿Me estoy dando a entender? Pablo dijo, vaya, ya alcanzaron la salvación por la gracia de Jesús, ahora necesitan subir un nuevo peldaño. Ese nuevo peldaño se llama crecimiento. Digan conmigo, crecimiento. Por eso la epístola o la carta de los Efesios es una carta de crecimiento. Es una carta que nos revela el mapa, nos revela el origen, nos revela el lugar al que tenemos que llegar. La carta de Efesios nos dice, si es cierto, ya son salvos, qué bueno que ya son salvos, avancen. Qué bueno que ya son salvos, continúen. Qué bueno que ya son salvos, tienen que seguir. ¿Vamos bien? Ahora, eso lo estoy diciendo para introducir esto. Vamos a ver, quiero que lo piensen por favor y que me ayuden en este sentido porque ya me está comiendo el tiempo, ya son las 10:30 de la mañana y yo quería terminar temprano hoy para ustedes porque en realidad quería introducir este tema nada más. Vamos a ver, según el capítulo 4, ¿qué es lo que dejó el Señor instituido para la edificación del cuerpo de Cristo? A ver, pregunta. Para empezar, ¿qué significa edificar? ¿Alguien? Mike dice poner bases para construir algo. ¿Qué más? Construir algo sobre una base. ¿Qué más? Vamos a ver. Edificar, dicen aquí. Construir algo. ¿Qué más piensan ustedes que significa edificar? Significa tener materiales, ¿verdad? Significa construir. ¿Qué más significa? Poner base, dijeron por ahí, ¿verdad? Trabajar. ¿Qué más?
tratar de entender si tengo lo necesario para terminar, dicen. ¿Qué más significa edificar? Ajá. Qué callados están ahora, hermanos, que están cohibidos. ¿Qué les pasa? Yo creo que hacen falta los demás, ¿verdad? Edificar significa conseguir materiales, construir, poner las bases y trabajar. Fundamentar algo y sobre ese fundamento edificar para arriba. Eso significa edificar. ¿Cierto? Según Efesios 4, el Señor dejó para este trabajo de edificación 5 cosas. 5 cosas. A ver, ¿cuáles son? ¿Quién las encuentra? Búsquenlas, ¿dónde están? Ajá. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dejó un ministerio quíntuple o un ministerio que está dividido en 5, según otras personas en 4. Y esto lo dejó ¿para qué? Para que la iglesia, el cuerpo de Cristo y cada creyente pueda tener materiales, pueda aprender a construir, pueda aprender a poner bases y pueda aprender a trabajar. Claro, necesitamos maestros. Es decir, en un sentido, yo tengo personalmente que ir a la palabra, encontrar en la palabra, buscar en la palabra, pero también necesito quien me enseñe. Piensen en quien quieran. Piensen en Josué y tuvo a un Moisés. Piensen en Moisés y tuvo a Dios quien le enseñó todo lo que él necesitaba saber. Piensen en Eliseo y tenía un Elías. Piensen en Juan el Bautista y tenía discípulos. Que después, y dicho eso, miren, Juan el Bautista es un claro ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos la oportunidad de tener a alguien a quien compartirle del Señor. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, aunque en muchos sentidos falló de alguna forma, pero hizo lo correcto. ¿Saben qué hizo? Lo que hizo fue dirigir a sus propios discípulos hacia Jesús. ¿Lo ven? Ahora, yo les dije la semana pasada, no lo hemos subido todavía, pero les dije, yo sé que ustedes no tienen a los pastores quizás mejor preparados de la vida. ¿Sí? Pero por la gracia y misericordia del Señor en este lugar buscamos aprender la verdad, compartir la verdad, hablar la verdad, todo tiempo. No rehusamos hablar todo el consejo de la palabra. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque el Señor ha sido tan bondadoso que dijo, yo sé que mi hijo Alfredo tiene que llegar a la estatura, tiene que llegar a la medida. Alfredo tiene que edificar, Alfredo tiene que construir. Para eso yo le voy a dar los recursos que necesita para que alcance a llegar. Lo que estoy diciéndoles con eso es, cuando el Señor los llamó y los trajo a su redil, y los trajo a su presencia, o los trajo delante de Él, y ustedes dijeron, sí, Señor, limpia mis pecados, lava mis pecados, transfórmame. Lo que el Señor dijo fue, ok, este es su momento de comenzar, este es tu momento de partir del punto inicial, pero no te preocupes, yo te voy a dar los recursos, yo te voy a dar los materiales, yo te voy a dar lo que necesitas para que alcances a llegar a la meta. Yo te voy a dar lo que necesitas para edificar. Para eso yo he puesto mi palabra, para eso yo he puesto un mensaje, para eso yo he puesto gente que nos enseña, para eso yo les voy a poner gente que les va a enseñar. ¿Me entienden? Y no es porque la pastora está aquí, pero ella sabe que nosotros todo el tiempo tenemos en nuestros pensamientos y oraciones a nuestros pastores. ¿Saben por qué? ¿Porque ellos sean guapos? No. ¿Porque ellos sean muy preparados? No. Porque cuando vamos a la palabra y aprendemos de ellos, lo que aprendemos son principios que nos transforman la vida. No porque ellos lo digan, sino porque ellos lo aprendieron a su vez de alguien que les enseñó también. Y lo que aprendieron de quien les enseñó también aprendieron a su vez de alguien más.
Y esos principios me pueden transformar la vida. ¿Cómo no voy a tener gratitud yo por mis pastores? ¿Cómo no voy a tener gratitud yo por la gente que me ha enseñado la palabra? ¿Me doy a entender? Ahora, ¿se dan cuenta que Pablo está diciendo en pocas palabras? Miren, el Señor nos manda a crecer, pero no se preocupen porque para eso el Señor ha puesto ya la provisión, ha puesto los recursos necesarios para que ustedes alcancen a llegar. Y ese es mi mensaje para ustedes hoy en esta mañana. Comiencen la carrera. Comiencen a caminar, comiencen a avanzar, comiencen a dejar atrás el pasado, a ver hacia la meta, a ver hacia el supremo llamamiento, pensando, sabiendo que ustedes van a llegar a tener esto, premios, coronas, galardones en el Señor, en la medida en la que se entregan, en la medida en la que trabajan, en la medida en la que sirven, pero que para esto, no, que es por obras, para esto el Señor nos ha dejado esto, nos ha dejado recursos, nos ha dejado bases, nos ha dejado la oportunidad de poder trabajar para lograr lo que queremos lograr. Les estoy hablando de un Dios bondadoso que no ha dicho, va, ahí los dejo, ahí vean qué hacen ustedes. Les estoy hablando de un Dios bondadoso que ha dicho, vengan a mi presencia, alcancen a ser mi esposa, pero para eso yo les doy los recursos que necesitan. ¿Me doy a entender? Y algo que estoy recalcando en esta serie, de verdad, todo el tiempo que puedo, es lo siguiente. Nuestra mirada no debe estar puesta en esto. Miren lo que estoy diciendo. Nuestra mirada no tiene que estar puesta en esto, en cuántas coronas yo voy a recibir, en cuántas recompensas eternas voy a ganar. Yo me voy a poner las pilas más que Mike, porque yo, si él va a ganar 10 coronas, 20 van a ser las mías. ¿Ustedes creen que ese es el enfoque correcto? Entonces mi mirada no tiene que estar puesta en los premios, galardones y coronas. Mi mirada tiene que estar puesta en que mi galardón se llama Jesucristo. Mi galardón se llama estar cerca de su presencia, estar a la par de Él, estar a la par suya, ser su esposa, estar para siempre con Él. Ese es mi galardón. Esa es mi recompensa. Mi recompensa no es pensar a dónde en la mesa me va a sentar en la boda del Cordero. Mi recompensa no es pensar, ay, cómo me voy a ver como la esposa del Cordero, resplandeciente. Mi recompensa es que Él diga, esta es mi amada, ella es mi amada, y yo poder decir, Él es mi amado y yo soy suya. Ese es mi galardón. Mi galardón no es que en la boda del Cordero, vuelvo y repito, el día que se revele la esposa del Cordero puedan decir, wow, la esposa del Cordero, ¿cómo es? ¿Saben por qué? Porque la esposa del Cordero puede entender que la luz que ella tiene es una luz de luna, que es el resplandor de la luz del sol que brilla sobre ella. ¿Me doy a entender? Necesito que entiendan bien cuál es el llamado. Porque el llamado a ser la esposa no es que nos creamos una iglesia que tenemos algo que las demás no tienen. ¿De qué iglesia sos vos? No, vos no sos de la esposa. ¿Qué iglesia vas vos? No, nunca te han predicado la esposa, pues no lo sos. No tenés el mensaje, ¿va que no conoces a la hermana Hicks? Pues no sabes quién. ¿Se dan cuenta cuán equivocados estamos muchas veces en nuestro enfoque? Cuán equivocados estamos en que pensando que vamos a llegar, no vamos a llegar ni cerca. Porque la esposa no está vestida de gloria, de vanagloria, ni de orgullo. La esposa está vestida de humildad. La esposa está vestida de decir, yo no pude hacer nada sin Él. Sin él yo no soy nada. Sin Él yo no pude lograr nada. Si estoy aquí es por Él, es por su misericordia, es por su gracia, es porque me dio su luz. Yo era tinieblas, yo era oscuridad, pero Él brilló sobre mí. Y si ahora yo soy algo, lo soy por la gracia y misericordia del Señor. Ahora entienden por qué no nos podemos sentar en el trono del juicio a volarle la cabeza a quien nosotros pensamos. Porque si bien es cierto, ya nos lo dieron porque no lo merecemos. No lo merecemos, pero a veces por nuestras entregas y trabajo pensamos que somos dignos. Pero la verdad que ni este lo merecemos.
¿Me doy a entender? Ahora entienden por qué aquellos ancianos que están delante del trono agarran sus coronas y las tiran delante de Él. Porque entendieron el principio. El principio fue, sí Señor, gracias por estas coronas, pero no las merecemos, Señor, son tuyas. Tú nos la diste, tú nos diste los recursos que necesitábamos, así que no la merecemos. La tenemos por tu misericordia y tu gracia, pero en realidad no la podemos pagar. Ni toda la entrega, ni todo el trabajo, ni todo el servicio, ni todo lo que podamos hacer puede pagar una tan sola de estas cosas. Entonces usted y yo, cuando lleguemos delante del Señor, lo que vamos a decir o lo que tendríamos que haber desarrollado en esta vida, porque eso es lo más crítico de todo, que usted no crea que va a llegar al cielo a aprender allá en el cielo. No, aquí quizás me voy a decidir a decirle al Señor que todo es de Él. Eso lo tiene que aprender aquí en la tierra. Eso lo tiene que descubrir aquí en la tierra. Eso Daniel lo tiene que aprender aquí en la tierra, a decirle, Señor, todo es tuyo, Señor. Lo que podamos lograr, lo que podamos tener, todo viene de tu mano y es para ti, Señor. ¿Se dan cuenta? Allí en el cielo no vamos a llegar a aprender eso, hermanos. Allí en el cielo no vamos a aprender a llegar a decir, ya que vi aquí, no, pues sí, quizás aquí del Señor es todo, es la tierra y su plenitud. Pues sí tenía razón. Porque lo más triste de todo es que con lo que usted se muera aquí, con eso se va a ir para el cielo. Con la estatura que usted logre aquí, con esa estatura se va a ir para el cielo. ¿Y se acuerdan de la parábola de los obreros de la viña? De eso se trata. Por eso los primeros murmuraron de los últimos, porque todavía su voluntad no había sido transformada. Todavía no habían entendido que lo que habían logrado era por misericordia del amo, del dueño. ¿Me explico? Así que, hermanos, yo hoy, en el nombre del Señor, los quiero curar en salud, hermanos. Que los premios, la recompensa, el llegar a ser la esposa del Cordero, esa no es en sí la meta. Ese es un premio que vamos a obtener por misericordia y gracia del Señor. Porque Él ya nos dio los recursos, ya nos dio los materiales que necesitábamos para llegar. Pero nuestro premio es estar cerca de nuestro amado, a la par de Él, cerquita de Él, a la par de su corazón para siempre. Hermano, si usted entiende eso, usted va a saber que lo que dejemos, que lo que entreguemos, que lo que hagamos en esta tierra no tiene comparación a estar cerca de nuestro amado. ¿Me doy a entender? Lo que dejemos en esta tierra, lo que entreguemos en esta tierra, no se compara a estar a la par de nuestro amado, a la par de su corazón, por siempre y para siempre. Y por si no fuera poco, nos da un regalo de salvación, nos da premios, coronas, galardones que no merecemos, y aparte de eso nos da todos los materiales que tenemos que tener para edificar. Y entonces aquí, ¿por qué uno se pregunta? Uno se puede preguntar, ¿y entonces por qué la gente siente que no tiene lo que necesita? Déjenme decirles por qué piensan que no tienen lo que necesitan. Porque Cristo no es suficiente para ellos. ¿Saben cuándo Cristo no es suficiente para nosotros? Cuando vivimos deprimidos por cualquier cosa. ¿Sabe cuándo Cristo no es suficiente para nosotros? Cuando vivimos enojados por todo. Cuando vivimos frustrados porque no tenemos, porque no somos, porque no alcanzamos, porque nadie es, porque no me dan, porque no tengo, porque no me hacen. Pero aquel que ha entendido que Cristo es suficiente, sabe que tiene regalos, sabe que tiene premios, coronas y no le importa nada más que Cristo. Y por eso dice, y no, yo me propuse a no ver a nada más que a Cristo crucificado. Y todo lo demás, dijo Pablo en otra ocasión, lo tengo por basura. Mis títulos, posiciones, mis lugares, lo que sé, lo que conozco, lo que pienso, lo que entiendo, lo que sé, lo tengo por basura y lo dejo atrás con tal de alcanzar a Jesús. Cristo no es suficiente para nosotros cuando nos vivimos frustrando porque no tenemos lo que queremos tener. Cristo no es suficiente para nosotros cuando tenemos una gran ingratitud por todo lo que tenemos.
Ustedes creen que se los estoy diciendo solo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí mismo, porque muchas veces uno se encuentra en eso. Uno se da cuenta que está siendo un ingrato con lo que tiene. Entonces me pongo a pensar y tengo que detenerme y pensar y decir, quizás estoy diciendo con eso que Jesús no es suficiente para mí. Pero les tengo una noticia, Él es suficiente para nosotros. Él está ahí anhelando, deseando que nos acerquemos a Él, que lo hagamos nuestro mayor tesoro, que lo hagamos nuestro mayor tesoro, que Él sea lo más preciado para nosotros, que su presencia, que su voluntad, que su palabra sea lo más preciado que podamos tener en la vida. Háganlo a Él su recompensa. Háganlo a Él su galardón, háganlo a Él su corona y no se preocupen por esto, no se preocupen por esto porque tarde o temprano va a llegar, pero primero tienen que tenerlo a Él. Primero tienen que tenerlo a Él en el primer lugar. Él es nuestro galardón. ¿Se dan cuenta qué preciosa carta tenemos en Efesios? Pablo dijo, todo esto lo tenemos ahí, tenemos para edificación del cuerpo de Cristo, para el perfeccionamiento. O para que lleguemos a la perfección, pero eso lo vamos a dejar para la otra semana. ¿Ok? ¿Vamos bien? Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedir a la pastora que nos dirija en oración, por favor. Pongámonos en pie. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres...